Bueno, buenos días. Como habéis visto, mi ponencia se llama Un puñetazo en el ojo, porque alguien una vez definió lo que era un buen cartel diciendo que era como un puñetazo en el ojo. También se decía que era un grito en la pared. En cualquiera de los casos, es un mensaje que nos asalta por sorpresa, que nos impacta fuertemente y que nos deja realmente una profunda huella, como si nos hubieran dado un puñetazo en el ojo. También, como decía antes Celia, para mí un cartel es la esencia de la publicidad, porque reúne las condiciones que todo mensaje publicitario busca normalmente. De hecho, este es un cartel que podría haber sido el primero de la historia, o seguramente alguno como él, de la historia de la publicidad. Esto está en Éfeso, no sé si habéis visitado las ruinas de Éfeso alguno, está en medio de la calle principal y tiene una medida más o menos de 1 metro cuadrado, donde vemos, y es el anuncio de un prostíbulo, es un anuncio de publicidad. Éfeso era una ciudad que 500 años antes de Cristo tenía nada menos que 250.000 habitantes. Era la segunda ciudad del Imperio Romano, después de Roma. Y en esta ciudad, lógicamente, pues si tenías algo que vender, había que ponerlo en la calle. No había otros medios de comunicación. Y yo creo que este fue quizá, ya digo, este u otro como él, es el primer anuncio impreso de la historia, aunque en este caso esté impreso sobre el mármol. Y vemos que se anuncia un prostíbulo porque a mí me explicaron cuando hice esta foto que la señora que se ve aquí, por la diadema que lleva, era una prostituta. O sea, eso definía su profesión. Y luego vemos un pie que señala una dirección. Igual que ahora hacemos con el dedo, señalamos por allí, pues el pie está diciendo que por esa calle, parece que a 50 o 60 metros, aparecía este prostíbulo. Lo tiene todo, ¿no? Es un cartel que tiene las cosas que tienen los carteles, las cosas que tiene la publicidad, que son información, síntesis, porque lo cuenta con muy pocas palabras, y también tiene el impacto. Vas por la calle y te encuentras con un mensaje que te llama la atención. Bueno, yo no voy a hablar de la historia, antes decía Elsa, la historia de la publicidad, no, simplemente quiero contar algunas referencias para entender bueno, pues qué ha pasado con la publicidad exterior. Pasaron, para empezar, 2.500 años, 2 siglos después de este cartel que hemos visto, hasta que empieza la publicidad moderna. Para mí la publicidad moderna empieza cuando surgen las grandes marcas de productos de consumo. La primera de ellas fue Procter & Gamble en 1837, unos años después Coca-Cola en 1886, y en ese intervalo de tiempo pues aparecieron en el mundo muchas empresas que vendían productos de consumo que tenían que ver también con lo que había sido la revolución industrial en Inglaterra. De hecho, una de las primeras agencias del mundo está en Birmingham, y dices, ¿por qué Birmingham, no? Que no es Nueva York, ni es ninguno de los sitios importantes. Bueno, pues porque la revolución industrial hizo que aparecieran muchas empresas en Inglaterra. Entonces, por estas circunstancias, aparece, como digo, un tipo de publicidad, perdón, porque la resaca de ayer parece que deja la garganta un poco. Entonces, bueno, esto sería la publicidad moderna, que han pasado, como digo, 2 siglos y pico, y empieza a aparecer con esos productos de consumo. Cuando surge todo esto, el cartel sigue siendo el referente. El cartel ha evolucionado, es el único medio realmente que tiene una entidad propia y que ha ido evolucionando porque tiene esos 3 elementos que comentaba antes, que son elementales, valga la redundancia, en el mundo de la publicidad. El impacto, la síntesis y la información. También en esa época coincide con que los grandes cartelistas están en su momento más estelar, especialmente los franceses, como es el caso de Cheret. Aquí tenemos 2 carteles de él, muy parecidos también a lo que hacía un gran impresionista, un artista como Toulouse-Lautrec, que hizo muchos carteles, casi todos ellos, como veis, anunciaban pues, espectáculos, muchos de ellos en el Moulin Rouge, que parece ser el centro del movimiento artístico de la época. Y bueno, esta gente, como digo, eran las estrellas realmente del cartel, que había ido evolucionando todo este tiempo. La publicidad no, estaba empezando en ese momento, esa publicidad moderna. No tenemos, vamos a ver ahora algunos anuncios de referencia, y lo que sí vamos a ver en esos anuncios es que tienen una inspiración
en el contenido, en el modelo, en la forma, en todo de lo que eran los carteles, que era la estrella en aquel momento. Y hay un momento en que los carteles se empiezan a convertir en anuncios publicitarios, realmente en anuncios publicitarios que utilizan esas grandes marcas que hemos visto antes. Este es un cartel de Coca-Cola de final del siglo XIX, donde veis que tiene esos elementos. La información dice que hay una bebida que se llama Coca-Cola, que cuesta 5 centavos. Hay una ilustración muy bonita, siguiendo los esquemas claramente de los carteles, donde la niña pues, está tomando una tacita de su Coca-Cola. Aquí tenemos otro cartel de Coca-Cola un poquito más complejo, porque aquí dice que es el tónico ideal para el cerebro. Coca-Cola la vendía, parece ser como el remedio de Fierabras, ¿no? Delicioso en verano y en invierno, específico para la jaqueca y que también te mejora los niveles mentales y físicos y como que te deja como nuevo. De hecho, hasta hace poco tiempo en muchos países de Latinoamérica yo he oído decir, y aquí en España creo que en los años 40, 50 se decía, que la Coca-Cola era muy buena para cuando las mujeres tenían el periodo, porque era una cosa que le dejaba como nueva. Había un run ahí que se ve que viene de la época en que se ofrecía todo esto en los anuncios, ¿no? Pero como veis, prácticamente son carteles y a la vez son anuncios gráficos. O sea, es muy difícil distinguir si esto era un anuncio de revistas o era un cartel en la calle, porque era la misma estética y venían del mismo sitio. Aquí tenemos un precedente español del año 1875 de la fábrica de chocolates Matías López. Cómo uno estaba de delgadito antes de tomar el chocolate y cómo se ponía de gordo después, ¿no? Que era un poco el objetivo de la época. Y curiosamente esto estaba en la calle, la fábrica de chocolate Matías López estaba en la calle Palma, ahí en Malasaña, ¿no? En el número 8. Y curiosamente, a principios del siglo XXI, los primeros años, del 2000 y pico, en ese edificio se quedó con él la agencia J. Walter Thompson y durante unos años tuvo la sede ahí, en este mismo edificio, que era un edificio precioso, aunque ellos por dentro, lógicamente, lo remodelaron. Y curiosamente, a mí me ha llamado mucho la atención cuando estaba buscando material para esta presentación, ver que no solamente los anuncios de estas grandes marcas, que se supone que digo, pues en Estados Unidos, en España también había marcas ya, en Inglaterra, como explicaba antes, sino me he encontrado que en Rusia, en la Rusia de los zares, o sea, no mucho antes, la Rusia siempre ha tenido una imagen de grandes cartelistas, ¿no? Pero todos lo asociamos, por lo menos yo lo asociaba, con los carteles de la Revolución. Después de 1917, todos los anuncios, todos los carteles políticos, ¿no? Sobre el comunismo y tal, que son muy potentes y muy fuertes. Pero buscando en San Petersburgo un libro de carteles, compré precisamente sobre el tema de la Revolución, me encontré con que había de repente fotos de anuncios que, como veis, tienen la misma estética de los carteles, pero que anuncian productos de consumo. Estamos hablando del año 1900, o sea, en plena época de los zares. Y como veis, estos anuncios son bastante sofisticados para la época, ¿no? Quizá de lo más sofisticado que había si lo comparas con otros anuncios de otros países teóricamente más avanzados. Anunciaban de todo, cigarrillos, bebidas, en fin, con un avión colgando ahí arrastrando estas botellas. Bueno, los grandes cartelistas también son referentes en ese momento en el arte más sofisticado. O sea, casi todos los grandes creadores, y aquí tenemos, por ejemplo, a uno de los padres del Art Nouveau, Alphonse Mucha, el checo, que veréis que empieza a confundirse un poco el arte que él hace de una manera espontánea como artista con los anuncios en los que empieza él a trabajar. Aquí está anunciando una obra de teatro, pero en otros ya empieza a anunciarse bicicletas con la misma estética, Nestlé, o sea, en fin, todo tipo de productos ya empiezan a formar parte del universo de Mucha, que en principio es un artista, ¿no? De esa época, como digo, del Art Nouveau. Chocolates, cigarrillos, sin perder nunca esa esencia de artista exclusivamente. O sea, había una especie de transición entre lo que era el arte y lo que eran los carteles puros que se estaba produciendo ya en esos primeros años del siglo XX. Picasso hizo, por supuesto, algún cartel como este. Y en España Ramón Casas, un gran pintor también, pues empezó a hacer realmente carteles que ya eran anuncios, como digo, de productos de consumo. Aquí tenemos el famoso Danís del Mono, en distintas versiones. El Automóvil Club de Cataluña.
Y ya otros artistas de la misma época empezaron a trabajar casi exclusivamente en publicidad, adaptando sus carteles a productos publicitarios. Y surge en estos, ya un poquito más adelante, estamos como en los años 50, 60, nace una nueva generación de cartelistas que ya son publicitarios, que ya combinan las dos actividades de una manera profesional. Se le llamó el Grupo 13 y aquí pone los más destacados de ese grupo fueron Fermín Garballo, Pedro Laperal, Juan Poza, Fernando Olmos, Daniel Loizaga, Julián Santamaría, Manuel Cuesta, José Calvo, Ramón Valdés, Escobedo y Cruz Novillo, que Cruz Novillo sonará un poco más porque es uno de los más jóvenes de esa generación. Y aquí tenemos algunos de los carteles que hacían. Yo empecé a trabajar a finales de los 60 en Macán y estuve muchos años allí primero y coincidí con algunos de estos personajes. Mi compañero Paco González, que trabajaba en Valeriano Pérez, coincidió con Garballo, que era uno de los líderes de esta generación. Y aquí vemos carteles de ellos. Esta gente no hacía solamente carteles, sino, como digo, ya trabajaban en agencias de publicidad. Y dos de ellos, creo que eran Laperal y Juan Poza, coincidieron conmigo en Macán. Formaban parte del estudio y se dedicaban a hacer anuncios, pero al mismo tiempo no abandonaban su actividad de cartelistas puros y lo que hacían era presentarse a concursos de la administración o concursos de algunas empresas que lo hacían y era como un freelance que ellos hacían y que la agencia se sabía que lo hacían, ¿no? Se les consentía porque eran a la vez artistas puros que querían seguir siendo los del cartel y al mismo tiempo eran publicitarios que trabajaban ya dentro del esquema de una agencia de publicidad. Tenemos a Pedro Laperal, fijaros qué cartel más moderno este de Palestina. Ya se estaba reivindicando Palestina, estamos en el año 70, la paz en Palestina. Juan Poza. Estos son concursos que ganaban. Yo recuerdo que llegaban a la agencia con los bastidores y se lo enseñaban a sus compañeros. Mira, he presentado este cartel en el concurso de las cajas de ahorro y lo enseñaban con mucho orgullo, ¿no? Ellos seguían siendo cartelistas, pero ya estaban absolutamente implicados en el mundo de la agencia. En un mundo de la agencia donde para hacer los titulares de la prensa había rotulistas, o sea, ni existía el letraset siquiera, o sea, es decir, que había que dibujar y había especialistas en hacer rótulos, como había especialistas en ilustración más o menos realista o ilustración de otro tipo, ¿no? Entonces, todo esto estaba en el estudio, que eran unos señores con bata blanca, que yo era muy jovencito y me asustaban mucho entrar allá al estudio porque vacilaban contigo todo el tiempo cuando entrabas, ¿no? Pero, en fin, era una gente muy interesante porque tenían esas dos facetas, ¿no? De artista independiente y al mismo tiempo empleado de una empresa. Manolo Prieto, el famoso creador del toro del brandy veterano, que luego se ha llamado el toro de Osborne, pero que realmente se hizo para el brandy veterano. Enric Satué, que es un gran cartelista catalán. Y bueno, tenemos artistas que han seguido siendo de alguna manera cartelistas, son artistas muy grandes como Miró, que ya en el año 37 hacía este cartel y que luego lo hemos visto como a lo largo de los años hizo carteles para España, para el turismo de España. Esta implicación del cartelista en las agencias trajo el mundo del cartel a otra dimensión. Pasó a ser parte de la estrategia creativa de una campaña publicitaria. Entonces yo creo que ahí es cuando nace el medio exterior. O sea, hasta entonces había carteles, y había carteles. Ayer hablábamos con María Ángeles, que esa sí es una experta en no sé por dónde estás, María Ángeles. Ahí. Esta señorita sí que es una experta en temas de historia de carteles y nos enseñaba fotos ayer en la cena de tranvías, ¿no? De principios del siglo XX, donde aparecían pues, carteles en los tranvías, dentro de muchos lugares insólitos, ¿no? En los peldaños, en las plazas de toros, en fin, cosas de muchos lugares donde estaba. Pero todo esto era un poco pues un medio anárquico, no existía como tal medio, eran simplemente carteles que aparecían en diferentes lugares. Nosotros le recordábamos que yo soy de la Lete y vivía cerca de donde estaba el antiguo Metropolitano y ahí los domingos salían en el descanso, salían unos señores vestidos de letras, salían formando la palabra ocal. Y entonces salía un tipo con la O, otro con la K y recorrían el campo con la verdad. Y luego había un individuo que también los domingos se paseaba alrededor del estadio con un coche que tenía forma de tubo de Profiden.
Se había hecho un coche de Profiden y este recorría el estadio. Era publicidad exterior, evidentemente, pero no se llamaba así, ¿no? Esta gente eran como francotiradores del medio. Cuando esto se incorpora a las agencias, como digo, a partir de los años 60 probablemente, es cuando realmente empieza a existir el concepto de publicidad exterior y donde se considera ya como un medio muy importante, con una larga historia detrás, con unos grandes profesionales también detrás, pero incorporado ya a una estrategia colectiva de campaña. Manteniendo siempre esta misma esencia del cartel y, como digo, del mensaje publicitario, ¿no? Ese impacto, esa síntesis y esa información que perseguimos. Y aquí tenemos ya los primeros resultados, estos años 70 más o menos, los primeros resultados de esta colaboración, de esta implicación de los carteles dentro del mundo de las agencias, con una famosa valla de 3x4 que hizo el genio de la publicidad, un creativo genial, se llamaba Roberto Arce, que impactaba a todo el mundo. Ya no había una ilustración aquí, ya era el puro mensaje publicitario, pero era igual de contundente. Esto era un puñetazo en el ojo, porque esto las vallas se ponían a una distancia de 1 hora de Madrid. Saliendo de Madrid hacia cualquier parte de España, ibas a Valencia, ibas a Barcelona, ibas a Vigo, donde fuera, te encontrabas una valla cuando la gente iba en el 600, desesperado ya después de llevar ahí un montón de tiempo. Bueno, llevaba 1 hora, pero ya sabía que le quedaban 8 por delante y que iba a ser espantoso. Se encontraba con este cartel que decía, con Iberia ya habrías llegado, tío. Y claro, a partir de ahí se le quedaba en la cabeza de por vida durante todo el viaje que estaba haciendo el primo, ¿no? Que la próxima vez lo tenía que pensar muy bien, sabemos será, y se le quedaba Iberia grabado de por vida. Esto era un puñetazo en el ojo, ¿no? Esto era un grito en la pared. Y ya no tenía la misma estética del cartel convencional, pero seguía siendo un pedazo de cartel, ¿no? Y aunque ya formaba parte, como digo, de una estrategia de medios. Esto, como todos sabéis, se fue sofisticando cada vez más, empezaron a haber nuevas dimensiones de vallas, nuevos formatos, nuevos elementos, digamos, físicos que componían las vallas y las hicieron cada vez más interesantes, mucho más, siempre procurando tener esa capacidad de impacto que perseguían, haciendo realmente creatividad llevada pues, al terreno más impactante. Las lonas. Y luego en los sitios más insospechados, ¿no? Aprovechando, pues en este caso, el hueco de un túnel, pues hacer que la gente entre con los coches por la boca. O sea, realmente imágenes inolvidables, mensajes fuertes, mensajes potentes, con esa misma esencia del primitivo cartel. Empezaron a llenar las calles también, ¿no? Con las marquesinas en todas partes, las ciudades empezaron a llenarse de otro tipo de publicidad, pues más cercana, si acaso, que las vallas grandes, sobre todo en España, cuando se prohibieron las vallas en las ciudades y en las carreteras, pues empezó a proliferar este otro tipo de publicidad. Por supuesto, adaptándose a todas las tecnologías desde el principio, o sea, al neón, a los LEDs, a todo lo que iba viniendo. Y dando también personalidad a las ciudades, porque ¿qué sería de Nueva York sin Times Square, ¿no? y sin los anuncios, la publicidad exterior que hay en esta plaza? En Tokio, si vais a Tokio, el centro de Tokio, la zona de Ginza, es un espectáculo de luces, y en Osaka también, en las ciudades japonesas. O sea, en fin, forman parte de la idiosincrasia de la ciudad, forman parte del paisaje y de la personalidad de cada sitio. Y luego anticipando el futuro. Esto lo hemos visto, ayer hemos visto algunos, ya nos enseñaron, bueno, yo lo he puesto aquí a modo dura 10 segundos o 20 este vídeo, pero simplemente lo pongo bueno, por seguir un poco la onda de la expansión de la publicidad. Pero ya conocéis todos, lo habéis visto seguramente 1000 veces estas imágenes que vais a ver. Bueno, yo tengo que deciros que soy muy escéptico con este tipo de publicidad, esta fake o 3 dimensiones, todo esto. Porque entiendo que esto es como magia, pero enlatada. Es magia que está hecha para ver a través de básicamente las redes sociales
Y entonces implica una participación de las personas en la que yo, por experiencia propia, no confío. Y os voy a dar un ejemplo. Yo tengo seguidores en muchas redes, pero una de ellas, quizá la que más os sorprenda, es una muy moderna, que es TikTok. Yo tengo 238.000 seguidores en TikTok. Y pongo vídeos todos los días, quiere decir que tengo una cierta experiencia de cómo funciona. De hecho, yo estoy en las redes pues, para poder hablar de ellas. Si tengo que ir a algún sitio a hablar, poder hablar con propiedad, saber de qué estás hablando. No es, bueno, pues este señor tan mayor sabrá mucho de publicidad, pero no tendrá ni puñetera idea de cómo va esto de las redes sociales. Entonces, si quieres hablar de algo, pues tienes que profundizar en ello. Así que por esa razón me metí en todas las redes y me metí en TikTok en su momento. Y en TikTok, pues bueno, he llegado a tener, como digo, 238.000 seguidores, que es una cantidad respetable pues, para poder tener una experiencia. Y yo hago un vídeo diario. Os voy a poner, vamos, no os voy a poner, lo voy a comentar, el vídeo récord de visitas que tengo yo en este tiempo que llevo ahí. Este vídeo tiene 1,5 millones de visitas, que también es una cantidad respetable. 1,5 millones, pues casi es un programa de televisión en determinadas televisiones importante. Y aquí tenemos los datos que sobre este vídeo nos da el propio TikTok. O sea, es decir, que no son sospechosos de poner nada que les perjudique. Dicen la pura verdad. Esto me lo comentan a mí de cada vídeo. Yo puedo ver los datos en tiempo directo. Bueno, como digo, este vídeo dura 22,37 segundos. Los vídeos estos son muy cortos todos, 22,37 segundos. Y lo han visto, como digo, 1,5 millones de personas. Lo han visto teóricamente, o sea, es decir, 1,5 millones han pinchado ahí y han entrado en el vídeo. Tiene 200.000 likes, 498 comentarios, 10.000 personas se lo han enviado a otras personas, ¿no? A otros amigos, y 26.000 se lo han quedado como favorito. Bueno, pues el tiempo de visualización medio de este vídeo es de 11,8 segundos. ¿Y cuánta gente ha visto el vídeo completo? Y este es el récord, o sea, el récord absoluto de todos mis vídeos. Hay otros, a diario, yo hago vídeos que por supuesto no llegan a estas cantidades y que están muy por debajo de estos baremos. Pues el vídeo completo lo vio el 17,91%. O sea, lo ve menos gente de la que te pone un like. O sea, hay gente que entra al vídeo y te pone un like porque le cae simpático, porque te sigue y dice, pues like, sin haber visto absolutamente nada del vídeo. Como digo, esto es un récord, o sea, esto 17,91 no es lo que ven todos los días. Los vídeos normalmente míos, pues el vídeo completo, que son vídeos que, insisto, entre 20 y 40 segundos, lo ve solamente el 5, el 6% de promedio. Entonces, claro, volviendo a este tema de la magia enlatada, pues yo no soy muy optimista con el asunto, porque creo que una vez que se te ha pasado la fiebre de las cosas primeras, que te hacen mucha gracia, pues a lo mejor no lo vuelves a ver más, ¿no? O lo vas a ver 2 segundos. Porque esto pasa lo mismo en YouTube. Yo también tengo, no tantos seguidores, pero tengo muchos en YouTube, y también veo las estadísticas de los vídeos y pasa exactamente igual. Yo creo más en la magia que se puede hacer de la publicidad exterior, pero una magia, digamos, cercana, como la que hacía Tamariz, ¿no? Delante de las personas, que realmente te embruje. Y no hace falta recurrir a tecnologías tan sofisticadas. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es una campaña que se hizo hace 10 años aproximadamente en Estocolmo, en el metro de Estocolmo. Utiliza una tecnología en ese momento, pero no llega a ser tan sofisticada como los Face de ahora, ¿no? Bueno, me parece muy sencillo, muy bonito y a mí me impresiona más. Y creo que a la gente que estaba en ese andén, viendo que cuando llega el metro a la chica se le mueven los cabellos, me parece más interesante, ¿no? Esa magia más cercana. En cualquier caso, con las novísimas tecnologías o con las más antiguas, la brocha en la pared,
creo que la publicidad exterior no solamente está viva, que lo va a seguir estando siempre, ¿no? Siempre viva, y que es un gran medio publicitario. Y nada más. O sea, no sé si he cumplido con el tiempo.